En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a empezar entonces con esta charla, que en realidad esta charla me la pasó el que la dio en su momento. Es una charla que se dio a los miembros de la Tercera Orden y laicos en general durante el IBE Meeting que se hizo en Roma en julio del año 2019. Y se titula El misterio de la Encarnación y nuestra época. Esta charla la dio el padre Fuentes, fue una conferencia plenaria que dio a todos los que participaban. San Pablo afirma que todo fue creado por él y para él. Este él se refiere a Jesucristo. Él es el centro de la historia y del universo. La historia de los hombres se dividió en dos partes el día de la Encarnación. Desde el momento en que la Virgen de Nazaret dijo sí al ángel que le pedía en nombre del Padre Eterno que fuera la madre de su hijo, la historia de los hombres se mide por un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Pero además de este, hay otro corte en la historia, y es un corte transversal, ¿va? De un lado al otro. Una línea que arranca en el paraíso, donde Dios creó a Adán y Eva, y llega hasta el final de la historia con la muerte del último hombre que existirá. Este corte transversal también divide la historia en dos partes, los que están con Cristo y los que están sin Él o contra Él. Tenemos así dos incisiones que forman una cruz, una transversal u horizontal y la otra perpendicular o vertical. Y Cristo está presente en toda la historia, pero de manera diversa. Antes de su encarnación, Cristo estaba prefigurado y profetizado. Solo se lo podía entrever, vislumbrar, presentir, soñar, desear. Antes de su encarnación, entonces, estaba prefigurado y profetizado. Después de la encarnación, está encarnado. Tiene cuerpo y alma humana. Se lo puede ver, tocar, oír, palpar, besar, abrazar y también herir, golpear y matar. San Juan Apóstol recordaba en su vejez que él y los demás discípulos del Señor habían tocado al Verbo de vida, hecho carne. Lo habían visto y oído. Hablaban por eso de lo que conocían por propia experiencia. Pero tanto antes como después de la encarnación, se lo puede poseer en el corazón por la fe y el amor, o se lo puede rechazar por la incredulidad, la indiferencia o incluso el odio. Estas dos coordenadas, nos dan una situación compleja a la hora de distinguir a los hombres. Están los que vivieron antes y los que vivieron después de la encarnación y nacimiento de Cristo. Pero están también los que estuvieron ya unidos a Él por la esperanza y una fe que se manejaba todavía entre nubes y tinieblas, que era antes de que se encarnara, los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Y están, por otro lado, los que están unidos a Él por la fe luminosa del Nuevo Testamento, la caridad ardiente que brota del corazón eucarístico del Señor.
todos los que creyeron en él después de haberse encarnado. Y por otro lado están los que rechazaron y mataron a los profetas que les hablaban de este Mesías Cristo que iba a venir y profanaban los sacrificios antiguos que lo prefiguraban a Cristo y desobedecían los mandamientos que preparaban los corazones para poder recibirlo cuando viniera. Todo esto en el Antiguo Testamento. Y están los que ahora, después de la encarnación, le dan la espalda a ese Cristo patentemente presente en sus vidas. Ese Cristo que les dice, como dijo a sus adversarios, vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Vosotros no me aceptáis. San Agustín, tratando de desentrañar este misterio que nos configura y envuelve, dice que en este mundo solo existen dos ciudades, dos pueblos, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, la de los hombres de Dios y la de los mundanos, la ciudad de los que pertenecen a Cristo y la ciudad de los que están contra Cristo. La ciudad de Dios comenzó en el cielo, con los ángeles que permanecieron fieles a Dios, y echó raíces en esta tierra cuando Abel, el primer mártir, murió por amar a Dios y ofrecerle sacrificios puros, ofrendas que por su limpieza y frescor despertaba la envidia y el rencor de su hermano homicida. A esa ciudad o pueblo han pertenecido todos los que son de Dios, antes de la encarnación y después de ella, pero siempre mirando a Cristo encarnado. Antes de encarnarse lo miraban entre velos, en los vaticinios y figuras proféticas, y lo esperaban, lo deseaban, suspiraban por él y lo buscaban. ¿Cuántos nombres de estos ilustres ciudadanos hemos oído a menudo? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Moisés, los profetas y tantísimos otros santos del Antiguo Testamento, reyes, caudillos, heroínas, reinas, simples pastores y amas de casa, cuyos nombres nos han transmitido los libros sagrados. Y mucho más que solo Dios conoce, incluso de otros pueblos, como Job, que no era del pueblo judío, a los que por canales que solo Dios conoce, hizo llegar su gracia, que es siempre gracia de Cristo. Estos, dice San Agustín y Santo Tomás, ya poseían la fe en Cristo, solo que era fe en el Cristo que iba a venir, en el Cristo futuro. Con la encarnación, a esa ciudad de Dios entraron ríos de hombres y mujeres que creen ahora en el Cristo que ya vino, ya dio su vida por nosotros y resucitó, y volverá al fin de los tiempos para culminar su obra juzgando a los vivos y a los muertos, hasta que todo sea puesto bajo sus pies, como dice San Pablo, es decir, hasta que Cristo reine sobre todos y sobre todo. La ciudad mundana, la ciudad del mundo, comenzó con los ángeles que se rebelaron contra Dios, volviéndose demonios, y siguió con todos los que se han preferido a sí mismos por encima de Dios, los que antes de la encarnación cerraron sus oídos a los profetas que les anunciaban al Mesías que iba a venir, y los persiguieron y mataron. Los que se rebelaron una y otra vez contra los patriarcas y contra todos aquellos que, en nombre de Dios, trataban de guiarlos hacia la patria del cielo. Son aquellos de los cuales dice Dios en el Salmo: este pueblo me ha asqueado. Es un pueblo de corazón torcido, que no conoce mis caminos. Esta ciudad sigue teniendo hoy sus ciudadanos. Son todos aquellos que, aún conociendo a Cristo, e incluso estando algunos de ellos bautizados, viven como si Él no fuera Dios, o como si no se hubiera encarnado, o como si su ley no tuviese un valor absoluto. San Agustín dice que la ciudad del mundo la ha construido el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. A ella pertenecen, pues,
todos los que antes y después de la encarnación se amaron más a sí mismos que a Dios. Los que vivieron antes de la encarnación trataron, de una manera consciente o inconsciente, de impedir su venida. Los que nacieron después de su encarnación tratan de frustrar la transformación y divinización del mundo, que es la obra salvífica de la encarnación. Todos estos son entonces los que pertenecen a la ciudad del mundo. En cambio, la ciudad de Dios la ha construido el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. A ella pertenecieron y pertenecen todos los que aman a Dios más que a sí mismos y se guían por el amor y la ley de Dios. Los que vivieron antes de la encarnación trataron de prepararla y acelerarla con sus sacrificios y oraciones, como los que rezaban gimiendo con Isaías: destila cielo tu rocío, derramad nubes al victorioso, ábrete tierra y brota al Salvador, germínanos al justo, los que pedían que viniera el Mesías. Los que han nacido después de la encarnación, después del nacimiento de Cristo, luchan para que ella, la encarnación, transfigure todas las realidades humanas hasta que todo refleje a Cristo y su gracia. La encarnación, entonces, como vemos, es el centro de todo. Es el ojo de la tormenta. Es el campo de todas las batallas. Es la bandera de contradicción, como la llamó Simeón al recibir al niño de brazos de María. La piedra de tropiezo, según las palabras del anciano, en las que se dividen las aguas de los hombres. Unos se levantan sobre ella y otros tropiezan con ella. Más adelante, el mismo Jesús diría: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Él mismo dice que Él es la piedra, Él es el punto de contradicción. Es como que Él es el que define la actitud de los hombres, o con Él o contra Él. Los ojos de María, al oír las palabras pronunciadas sobre su hijo por el viejo Simeón, se nublaron con lágrimas, pero como era una madre joven y valiente, lo apretó fuerte contra el pecho y se aprestó a ser despreciada con él y a ser atravesada por la misma espada que se alzaría contra él. Reina de las 7 espadas, corredentora, escudo del Hijo encarnado. Esta es la Virgen. Cuando decimos encarnación, decimos que el Verbo de Dios se ha hecho hombre verdadero. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad ha asumido una naturaleza humana para ofrecerla en sacrificio voluntario hasta la última gota de sangre por los pecados de los hombres, para que esta sangre purifique las conciencias de todos los hombres, no importa cuántos ni cuáles pecados hayan cometido. Por tanto, para redimir a los hombres de la esclavitud del pecado, del demonio y de la muerte en que sus culpas los han aprisionado. Para esto es la encarnación. Se comprende, pues, que quien tiene a los hombres bajo su poder, que es el diablo, se oponga con todas las fuerzas posibles a la encarnación liberadora, porque la lucha del Verbo encarnado es propiamente contra el diablo y contra los que él asocia a sus tropas, contra el demonio y contra todos los que se asocian a él, que algunos son ángeles y otros son hombres. A este, el diablo, el Apocalipsis lo llama el seductor del mundo entero, y la carta a los hebreos lo llama Señor de la muerte. El Apocalipsis lo describe reuniendo un ejército de hombres y demonios para hacer guerra.
poner tropiezo y aniquilar la obra del Cordero de Dios, que es el Verbo encarnado. A los que se enrolan en este ejército opositor a la encarnación, los llama San Juan hijos del diablo, y los que ellos combaten son los hijos de Dios. Los hijos del diablo contra los hijos de Dios. Y por eso dice la primera carta de San Juan: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Porque el diablo es verdadero jefe. San Juan dice que son suyos todos los pecadores. Y dice así: quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. La frase más explícita de esta oposición a la encarnación, dice el padre Fuentes, que la ha encontrado en dos de los autores más leídos de nuestro tiempo. Son los padres de la escuela filosófica que más ha contribuido a la revolución cultural que ha empujado nuestra civilización a la devastación cultural actual y a la agobiante situación antinatural en la que vivimos tiranizados en nuestro tiempo. Son los principales mentores de la escuela marxista de Frankfurt. No sé si han escuchado hablar de la escuela de Frankfurt. Y estos dos mentores son Max Horkheimer y Teodoro Adorno, quienes en su obra más emblemática afirman con toda claridad esto que les voy a decir y después les voy a explicar. La humanización de Dios en Cristo es el protón pseudos. La humanización de Dios en Cristo es el protón pseudos. Esta expresión, protón pseudos, está puesta así en el original que ellos escribieron, que es griego, protón pseudos. Ellos la encontraron probablemente en una obra de Freud que se llama Proyecto para una psicología científica, del año 1895. Y Freud la tomó a su vez de quien verdaderamente la acuñó, que fue Aristóteles. La expresión, ¿no? Protón pseudos. Con esta frase, el viejo filósofo griego, Aristóteles, se refería a una premisa de un silogismo o razonamiento que, siendo falsa, esta premisa induce a conclusiones necesariamente falsas. Protón pseudos quiere decir, en efecto, primera falsedad o falsedad original. Es ese error, disparate o mentira que una vez aceptado nos llevará a engañarnos en todas las cosas que tratemos de deducir de él. Así, por ejemplo, si yo parto de una afirmación falsa, como por ejemplo, los hombres son árboles, todo cuanto yo intente deducir a partir de allí será falso. Diré que Juan es hombre, por tanto, Juan está hecho de madera, y que María, siendo también un ser humano, debe tener ramas en vez de brazos, como todo árbol, y que Pedro, si es también hombre, se quebrará y arderá como todos los árboles de madera, y que Rosa, también de la raza humana, no puede tener pies sino raíces. Así, la afirmación, los hombres son árboles, es el protón pseudos. Es la primera falsedad. Si yo construyo un argumento a partir de esta primera falsedad, toda esa argumentación va a ser falsa, porque parte de un origen falso. Así pues, que la encarnación, recordemos la frase de estos dos mentores de la escuela de Frankfurt, la humanización de Dios en Cristo. Eso es la encarnación, Dios que se hizo hombre en Cristo. Esa frase, la encarnación, que podemos reemplazarlo más fácil, la encarnación es la primera falsedad. Esto es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, decir que la encarnación es el protón pseudos, ¿no?
la falsedad original. ¿eh? Estos dos hombres proclaman que todo cuanto ha enseñado el cristianismo, que brota de la fe en la encarnación del Hijo de Dios, es falso y mentiroso. ¿Entiendes? Ellos dicen que la encarnación es la primera falsedad sobre la que se ha construido toda la fe cristiana. Por lo tanto, la fe cristiana es falsa, toda. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Para estar en la verdad hay que negar la encarnación y combatir todo lo que haya surgido de ella. No perdamos de vista que no hablamos de filósofos trastornados, ¿sí? Sino de dos de los autores más prestigiosos y respetados del siglo XX, en cuyas aguas han bebido y siguen bebiendo los principales movimientos filosóficos y culturales del último siglo. No debe extrañarnos. Esto no tiene que llamarnos la atención. Lo que ellos dicen estaba ya en el núcleo de la primera oposición a la fe cristiana, la que tuvieron que enfrentar en su tiempo los apóstoles y los primeros padres de la Iglesia, que es justamente la herejía del gnosticismo anticristiano. Lo recordó con toda valentía y claridad San Juan Pablo II en 1986 ante el cuerpo académico de la Universidad de Lyon, muchos de cuyos catedráticos eran gnósticos. Y él dijo esto delante de todos ellos. La gnosis, o la filosofía gnóstica, fue una de las primeras contestaciones, o sea, oposiciones radicales del cristianismo. Contestación radical, quiere decir oposición total. El gnosticismo, que fue la primera herejía que surgió en tiempos del cristianismo y contra el cristianismo, es la oposición total al cristianismo. Y Juan Pablo II continúa diciendo, ¿quién osará decir que la tentación gnóstica ya no es un obstáculo para la Iglesia? El ensayo de interpretación, sigue diciendo el Papa, el ensayo de interpretación del cristianismo por filósofos como Hegel fue en verdad una manera de vaciar la fe cristiana de su sustancia, interpretando el anonadamiento del Hijo de Dios, la encarnación, como pérdida de la identidad de Dios y la anulación del abismo entre Dios y su criatura. ¿Qué está diciendo el Papa aquí? Que el gnosticismo actual lo que postula, lo que propone, es que con la encarnación Dios se vació de sí mismo, dejó de ser Dios. Y al mismo tiempo ya no hay diferencia entre Dios y el hombre, o entre Dios y la criatura. Todo es Dios. Eso es lo que postula el gnosticismo actual. ¿Sí? El Papa Santo veía en Hegel la continuación de esa gnosis, ¿sí?, contraria a la encarnación. Hegel, ¿sí?, es el más influyente de los filósofos modernos. Actualmente, sin saberlo, muchos piensan como Hegel, porque Hegel tiñe toda la ideología actual, todo. El maestro de los antes mencionados, Horkheimer y Adorno, y del ejército de sus discípulos. ¿Sí? El profesor de estos dos hombres es Hegel. Allí abreva, de allí se alimenta el marxismo cultural, el feminismo intolerante, las corrientes materialistas de nuestro tiempo y la ideología de género, que es la más radical de las subversiones antropológicas, ¿sí?, más allá de la cual no se puede ir. ¿Sí? El padre Fuentes dice que la ideología de género es no se puede ir más allá de los errores antihumanos y metafísicos. O sea, de todos los errores contra la naturaleza humana, la ideología de género, más que eso no se puede pensar. O sea, no se puede pensar un error peor que el de la ideología de género. No debe pues extrañarnos que todos los combates teológicos, que son los únicos realmente importantes, pasen por la encarnación.
Todos los combates teológicos pasan por la encarnación. Es como el frontón contra el cual se golpean todas las bombas. San León Magno decía que casi ningún hereje ha sido engañado sin haber abandonado la fe en la verdad de las dos naturalezas asociadas a la única persona de Cristo, es decir, sin haber abandonado la fe en la encarnación. Todos los herejes primero abandonaron la fe en la encarnación y por eso cometieron herejía. Allí se cruzan todos los sables, en la verdad de la encarnación. Y esto no desde el sí de María, que abrió las puertas del mundo al Verbo divino, sino desde el preanuncio de ese sí al comienzo del tiempo, cuando Dios dijo a la serpiente, después del pecado original, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú acecharás su calcañar. Desde ahí comenzó la batalla contra la encarnación. Desde ese pongo enemistad entre ti y la mujer. E incluso antes, cuando, como dice el Apocalipsis, se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Desde ahí comienza la batalla contra la encarnación. Desde que Dios crea los ángeles, ¿eh? y un grupo de ángeles se rehúsa a ser fiel a Dios y se convierten en demonios, porque los padres de la iglesia ya afirmaron que el dragón y sus ángeles se rebelaron. ¿Por qué? ¿Por qué la rebeldía de sus ángeles? Porque Dios les reveló la futura encarnación, esto es, que su Hijo eterno asumiría una naturaleza creada, pero humana, no angélica. Iba a asumir una naturaleza humana. Y algunos ángeles entonces rechazaron la idea de adorar una naturaleza inferior a la suya. Se dieron cuenta de que al asumir Dios una naturaleza humana, que era inferior a la naturaleza angélica, ellos, ángeles, iban a tener que adorar a alguien con una naturaleza humana, inferior a la suya. Aun cuando éste estuviera hipostáticamente unido a Dios. Sí, en ese hombre Cristo iba a estar Dios, pero iba a ser un hombre también. Y ellos no querían someterse a un hombre. Eso es lo que provoca, según los padres de la iglesia, la rebeldía de esos primeros ángeles, que después fueron los demonios. El Apocalipsis, antes de describir la batalla entre San Miguel y el dragón, nos dice que el dragón, está acechando a la mujer con mayúsculas, a punto de dar a luz, para devorar a su hijo. Ese hijo es el Verbo encarnado. La batalla comienza para defender al hijo de la mujer, al hijo de esa mujer, que es el Verbo encarnado, al hijo de Dios, odiado por ese dragón, que es el autor, que el autor del Apocalipsis identifica diciendo que es la antigua serpiente, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Su lucha encarnizada con Cristo y contra la obra de la redención, dijo un célebre teólogo del siglo pasado, nos permite colegir, nos permite darnos cuenta que Satanás se resistió a reconocer la supremacía de Cristo, a reconocer que Cristo, el Hijo de Dios encarnado, es el corazón y la cabeza de la creación. Un hombre, que es verdad, es a la vez Dios, pero ese hombre iba a ser la cabeza y el corazón de la creación, y no él, no el ángel. Por eso Satanás se revela. Pero si siempre ha sido así, esta rebelión contra Dios y contra su obra, nuestro tiempo está conociendo una intensidad inaudita. Y esto todas lo podemos constatar por experiencia. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II recordaba a los dominicos que su orden, la orden de los dominicos,
había sido fundada por Santo Domingo de Guzmán para combatir precisamente una de las tantas formas recurrentes, usa la palabra el Papa, una de las tantas formas recurrentes del gnosticismo anticristiano. La idea central de esta herejía, recordaba el Papa, es el rechazo de la encarnación, al negarse a aceptar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y un poco más adelante continuaba el Papa Juan Pablo II, no cabe duda de que los grandes errores no mueren jamás, sino que se mantienen en letargo por un tiempo y luego vuelven a aparecer bajo otras formas. Se disfraza las herejías. Vivimos en un tiempo caracterizado a su manera, sigue el Papa, por el rechazo de la encarnación. Por primera vez desde el nacimiento de Cristo, acontecimientos de hace 2000 años, es como si él, Cristo, ya no encontrara lugar en un mundo cada vez más secularizado. Es fuerte eso. Por primera vez desde que Cristo vino al mundo, es como si él ya no tuviera lugar en nuestro mundo. No siempre se niega a Cristo de manera explícita, sigue siendo palabras del Papa. No siempre se niega a Cristo de manera explícita. Muchos incluso dicen que admiran a Jesús, que valoran algunos elementos de su enseñanza, pero él sigue lejos. En realidad, Cristo no es conocido, amado y obedecido, sino relegado a un pasado remoto o a un cielo lejano. Nuestra época, sigue diciendo el Papa, niega la encarnación de muchos modos prácticos, o sea, con las obras, y las consecuencias de esta negación son claras e inquietantes. Hasta ahí el Papa. Y esto lo decía en el 2001, pasaron más de 20 años. Entre las consecuencias de esta negación de la encarnación, el Papa, Juan Pablo II, mencionaba la pérdida del sentido de la existencia humana, que lleva a su vez a la desesperación y a la depresión. También hablaba de la profunda desconfianza en la razón y en la capacidad humana para captar la verdad. O sea, se niega que el hombre con su inteligencia sea capaz de conocer la verdad. Y por eso el relativismo. El relativismo es justamente eso, la negación de poder conocer la verdad. Entonces cada uno tiene su verdad, no la verdad. Porque la verdad para el relativismo no existe. ¿No? Incluso se pone en tela de juicio el mismo concepto de verdad. ¿No? Justamente. A su vez, ya no se aprecia ni se ama la vida. Está como recorriendo los distintos aspectos de la vida actual. El tema de la verdad, el tema de la vida, no se ama la vida. Por eso avanza una cierta cultura de la muerte, con sus amargos frutos, el aborto y la eutanasia. No se valora ni se ama correctamente el cuerpo y la sexualidad humana. De ahí deriva la degradación del sexo, que se manifiesta en una ola de confusión moral, infidelidad y violencia pornográfica. Ni siquiera se ama y valora la creación misma. Por eso el fantasma del egoísmo destructor se percibe en el abuso y en la explotación del medio ambiente. Hasta aquí el Papa. ¿No sentimos plenamente denunciada nuestra situación actual en este cuadro poliédrico? Cuadro, un cubo de muchas facetas, cuyas múltiples caras son la negación de la verdad, el rechazo de la vida, la impugnación de lo natural, ir contra lo natural, la repulsa de lo sobrenatural y de lo eterno, la desesperación, el relativismo, la desolación del derecho, el triunfo de la injusticia, el reinado de lo efímero y el desentendimiento de todos los compromisos. Esto es lo que estamos viendo. Hace medio siglo, la revolución de la píldora separó el amor de la procreación.
Luego, la revolución del divorcio separó el amor de la fidelidad. Al mismo tiempo, la revolución sexual separó el sexo del amor. La revolución del egoísmo separó al individuo de la sociedad y sus prójimos, incluidos sus hijos, a los que se asesina con el aborto, y sus padres, a los que suprime con la eutanasia o los abandona en asilos. La revolución de la prosperidad separó el enriquecimiento de la honradez y la justicia. El enriquecimiento sin leyes, a todo costo. La revolución del feminismo radical separa a la mujer del varón y hasta de la misma feminidad, mujeres que no parecen mujeres. La revolución educativa trata de separar, y casi lo ha logrado, a los hijos de sus padres para entregárselos a un Estado totalitario y distorsionador de la mente. La revolución del género pretende, y lo está logrando, separar la identidad sexual de la naturaleza humana. O sea, no tiene nada que ver mi sexo con el cuerpo que tengo. Eso dice la ideología de género. ¿Por qué? Porque para la ideología de género la naturaleza humana ya no significa nada. Y ni siquiera se puede hablar sin ser castigado por la sociedad ideologizada y totalitaria. ¿Qué nos queda separar y aniquilar? ¿Qué sociedad estamos construyendo? Hasta hace 30 años, una sociedad como la que acabo de describir solo se encontraba en las llamadas distopías. Distopías son esas descripciones fantásticas de sociedades totalitarias donde reina el terror y se impone la negación de Dios y de todo lo natural, el antihombre, la antisociedad, la antiverdad, la antifamilia, el antiamor, la antivida. Eran como hipótesis noveladas, que eran una especie de infierno instaurado en este mundo, a veces representado con rasgos apocalípticos, pero otras vestido de colores brillantes, rodeado de avances tecnológicos y de una ciencia que ha terminado por ahogar la belleza, la poesía, el amor, la inocencia, el heroísmo, la esperanza, la alegría y la risa. Ustedes son todas de 40 para arriba, creo. Entonces seguramente habrán leído o al menos habrán oído hablar de novelas como 1984 de Orwell o Un Mundo Feliz, Huxley, Fahrenheit 451 de Bradbury, Nosotros, esta no la conozco realmente, de Samiatin, La fe de nuestros padres, o quizás hayan visto alguna de las muchas películas inspiradas en este tipo de distopías. Por ejemplo, Metrópolis, The Matrix, Terminator, La ciudad de los niños perdidos, o 12 monos, Los juegos del hambre, El corredor del laberinto, Blade Runner, etc. Detrás de las aventuras angustiosas y de los argumentos fantásticos y a menudo banales de estos libros y filmes, se esconde una suerte de negro presagio, una advertencia desesperada sobre la dirección catastrófica que lleva nuestra civilización. Porque son todas novelas que se han escrito, muchas de ellas, hace mucho tiempo, como prediciendo lo que estamos viviendo ya. Muchas de las cosas que estas novelas y películas describen, las describen como pesadillas, ¿no? Pero ya son parte de nuestra realidad, ya son parte de la realidad. Familias no digo familias, hombres que no conocen a sus padres, que no vienen de una madre, ¿no? Porque vienen de un frasquito, han sido fecundados en un tubo de ensayo, y eso es lo más normal, ¿entiendes? Eso ya es una realidad.
Lo que ninguna de estas obras dice es lo que hemos intentado explicar más arriba, que todo se origina en el rechazo de una verdad, que el Verbo se hizo carne. Y es así, cuando se rechaza la encarnación, es decir, cuando se rechaza a Jesucristo, su doctrina y su ley, todo se tambalea y se reduce a escombros. Y surge una sociedad diabólica. No hay intermedios. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Desparrama, es decir, destruye, deshace, asola. Cuando se borra lo sobrenatural, dijo Chesterton, nos queda solo lo antinatural. Una frase genial. No es que cuando borramos lo sobrenatural queda lo natural, no. Cuando borramos lo sobrenatural, borramos también lo natural. Y entonces queda lo antinatural. Si el rechazo de la encarnación es el origen de todos estos males, su aceptación es el origen de todos los bienes. El Verbo se hizo carne para redimir al hombre y al mundo. Asumió una naturaleza como la nuestra, para entrar en el mundo como Señor y Rey y conquistar todas las cosas. Y las conquista en la medida en que las asume, porque como dice San Gregorio Nacianceno, y con él muchos otros padres de la Iglesia, lo que no es asumido por Cristo no puede ser salvado. Asumir significa transformar. La encarnación debe, pues, prolongarse hasta conquistar todas las realidades humanas y todos los hombres y mujeres, la familia, la educación, la cultura, el arte, las costumbres, la política, la economía, la ciencia, el trabajo, la milicia, las ciudades, los pueblos, las relaciones humanas, la justicia, el deporte, la amistad. Todo debe ser asumido por el Evangelio de Jesucristo. Esto implica que la tarea de la encarnación no ha terminado ni puede terminar mientras quede algo por conquistar. Como dicen los versos de Pemán, que pone en boca de San Francisco Javier estas palabras. Mientras exista un confín de tierra sin adorar al que nos vino a salvar, la tierra no tiene fin. Nosotros, todos los católicos, y de manera particular los miembros de nuestra familia religiosa, porque es nuestro carisma, debemos prolongar la encarnación de Cristo, dejándonos conquistar por la persona, la doctrina y la moral de Jesucristo. Y una vez conquistados nosotros, cada uno de nosotros, debemos conquistar todo lo que esté a nuestro alrededor. Y no desde fuera, como quien barniza las cosas, con un mero lustre cristiano, para que parezcan cristianas, sino que hay que conquistarlas desde dentro, dándoles a todas estas cosas como una nueva alma, que es el alma del Evangelio, la fe y la caridad que brotan de Cristo. Mientras las realidades del mundo no sean transformadas, elevadas y perfeccionadas según los principios de Cristo, nada o poquísimo se habrá hecho y las semillas de muerte que hemos descrito más arriba amenazarán con dominarnos a nosotros y dominar el mundo. Esta es una tarea gigantesca, difícil, pero posible, muy posible, porque la obra no es nuestra, sino que es de Dios. Sabemos que será así, está profetizado. Al final el Cordero triunfará y hará reinar esa ciudad suya, fruto de la encarnación. Sabemos que eso ya está dicho. La victoria de Cristo ya está, es definitiva. De ella nos dice el libro sagrado del Apocalipsis que no habrá en ella, en esta ciudad de la encarnación, en esta ciudad de Dios, no habrá en ella maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto.
Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán, todos reinarán por los siglos de los siglos. Pero no todos entrarán en ella, solo los que laven sus vestiduras en la sangre del Cordero podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Los otros quedarán fuera, y por eso dice el Apocalipsis: fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Y por eso nuestra tarea es tratar de convertir a todos y transformar todo para que la ciudad de Dios, el reino de los bienaventurados, esté abarrotado de todos los que vino a salvar el Verbo que por ellos vino y por ellos se hizo carne. Esta es entonces la misión, el objetivo y la labor por la que nosotros hemos sido llamados, especialmente los miembros de nuestra familia religiosa, como consagrados o como laicos, como individuos y como familia. Y por supuesto que contamos con la gracia de Dios porque, como dije antes, no es una obra humana, imposible para las fuerzas humanas lograr esto, ¿no? Sino que es justamente por tratarse de una empresa divina, ¿sí?, que tenemos la garantía de la gracia de Dios. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.